buenos días, queridos telepensantes. Jueves 11 de julio. Vamos a dar inicio de inmediato a nuestro resumen de noticias, pero antes recuerden que hoy tenemos nuestro estelar, el estelar de Esfera Pública, el sin picarse, imperdible, Vane Kaiser, Gonzalo de la Carrera. No se lo pueden perder, se lo voy a dejar pinchado al final de este programa. Y vamos a comenzar con buenas noticias. La Corte Suprema revocó la restricción de visitas en Punta Peuco. Esta fue una decisión de la inicial, en el fondo, de restringir las visitas de Gendarmería, que limitaba el número de personas habilitadas para visitar o enviar encomiendas a los internos que cumplían condena. La Corte reconoce la dignidad y las condiciones de vida de los internos, muchos de los cuales son de avanzada edad. Incluso, la Corte declaró, les voy a leer, la decisión de la autoridad de Gendarmería parece ser un acto injustificado, que altera la situación jurídica previa y afecta la dignidad de las personas recluidas, haciendo más difícil y compleja su vida dentro del penal. Toda la razón, qué bueno que la Corte tenga gente del sentido común. Nos alegramos muchísimo de esta noticia por los militares que están ahí recluidos o uniformados en general, por sus familiares, por sus amigos. Sin duda, esta es una batalla que tenemos muy al debe, la de quienes hoy pagan con cárcel habernos librado del marxismo en aquel entonces. Declaran culpable a Eduardo Macaya, el padre del senador presidente de la UDI, Javier Macaya, por el abuso sexual de 4 niñitas. 4. 3 de ellas eran sus nietas. Quedó en prisión preventiva hasta la próxima semana por haber pagado una fianza y por esta razón no tiene arresto domiciliario, en donde el juez dará la sentencia. Arriesga hasta 12 años de cárcel. Esto es lo que pidió la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins. Apenas 12 añitos. Yo, perdón, pero creo que hacerle esto a un niño no tiene ni perdón de Dios. Más aún, a sus nietas. Les voy a mostrar las declaraciones de este infrahumano en los tiempos en donde iniciaba este juicio, señor director, por favor. Dado siempre un prudente respeto para no afectar ni exponer a las niñas que están involucradas en los hechos investigados. Pero hoy debo romper este silencio porque confío en que el juicio oral que se inicia demostrará mi completa inocencia. Quiero decir que nunca buscamos una instancia de juicio abreviado o un acuerdo con el Ministerio Público, porque no estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido y que han afectado y expuesto a las personas que más quiero y que son probablemente las que me he preocupado de cuidar a lo largo de todo este tiempo, porque sabe que es lo más rentable hablar de los abusos del padre de un senador de la UDI, que investigar los hechos que motivaron a la denuncia. Este sesgo ha existido desde un principio y se ha mantenido constantemente a lo largo de toda la investigación, no solo por parte del Ministerio Público, sino también por parte de personas que se escudan en el anonimato de las redes sociales y dicen proteger a los niños, pero que día a día los exponen al escrutinio público y propenden y favorecen la victimización. Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría, y por eso que me alegro de que se inicie este juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia. Muy tranquilo, muy campante. Ojo, él negó esto hasta el final. Aseguró que era inocente. Qué hipócrita más grande. Según él, todo esto porque su hijo es senador. Ojo, esto se pudo corroborar porque una de las niñitas de 12 años, preadolescente, lo grabó. Y mientras algunos miembros de su familia negaron todo esto, porque esto era un escándalo familiar, que mejor lo dejáramos en familia. Sí, no, es que a veces Eduardo se pone así cuando está curado, poco menos, real. Se pone cariñoso. Otros miembros, al ver el video de la niñita, se acordaron de que a ella les habían hecho lo mismo. ¡Qué terrible! Perú endurece sus políticas anti-inmigración ilegal y exige visa y pasaporte para los venezolanos que quieran ingresar. Tampoco es tanta la exigencia del telepensantes, son documentos y por lo visto ni siquiera esto tienen. Miren, les voy a poner una parte del reportaje de T13 de los venezolanos que están intentando salir. Vamos a verlo, señor director. Cansado ya de estar trabajando en otro país, matándonos para otro, que ni siquiera son paisanos de nosotros, se hacen ricos a costillas de uno, entonces queremos regresar para nuestro país ya, eso es todo. Bueno, la situación ahorita es que veníamos en un vuelo Santiago-Arica
Nuestro vuelo llegó a las 5 de la mañana, no contábamos con la noticia de la nueva ley, de la solicitud de la visa. Venimos con menores de edad, con niños, estamos en medio de la calle, con frío, no nos permiten el paso y no nos dan solución. A nosotros los venezolanos afuera en el exterior nos sale muy caro el pasaporte sacarlo, ¿verdad? Nos piden como $350, más o menos por ahí, ¿verdad? Y entonces uno lo que gana es para comer, para mandarle a la familia. Se dan cuenta de dos cosas. Lo primero es que esta gente sigue con la cabeza socialista, porque lo son. ¿Entienden todos los venezolanos cuál es el problema que tienen? Sí, que Nicolás Maduro es un tirano dictador, ok, pero ¿entienden? Ellos han vivido durante años el socialismo. No se les va a quitar sin educación. Y lo segundo, fíjese que además van de víctimas por la vida. Insólito. Yo encuentro perfecto lo que están haciendo en Perú. Y es más, estoy segura de que los chilenos aspiran a lo mismo. Ese es el desde. Pero no. Mientras nuevamente los norteños sufren porque se les acumulan los migrantes, no es primera vez que esto pasa, entendiendo además lo que esto significa, en Chile, mientras tanto, estamos en todo lo contrario, regularizándolo. Los jesuitas, yo sé que no es un misterio para ustedes, pero véanlo con sus propios ojos, están apoyando al gobierno en la regularización de los inmigrantes. Sí, escuchó bien, siguen regularizando inmigrantes ilegales, con tu recurso. Sí, los de ustedes, con los míos, con los de todos los chilenos. ¿Quién paga? Insisto, ustedes y yo. Vamos a ver el siguiente video, señor director. Lo hago aquí junto con la imagen de Laurita Vicuña, que fue migrante, ya se vio obligada a salir de Chile, su país, dirigirse a Argentina, que la acogió con mucho cariño. La razón de este video es motivarles a todos los que son migrantes en nuestra patria, aquí en esta zona, a que se acerquen a la parroquia más cercana en la fecha en que se hará un operativo de regularizar la documentación de los migrantes dentro de lo que sea posible. Por eso van a ser acogidos en las parroquias, habrá personas especializadas en esta materia de migración para ayudarles. Importante que ustedes migrantes vayan con todos los documentos que tengan a su disposición en ese momento para que, revisando la documentación, puedan las personas que ayuden saber qué se puede hacer, cuáles son los trámites a seguir, a dónde hay que acudir, etc. Así que invitados, hermanos migrantes, a que puedan acercarse a su parroquia, la más cercana, cuando en esa parroquia se produzca este operativo de regularización de la documentación de migración. Los esperamos este 12 de julio en la Capilla Nazaret de Pucón, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Se dan cuenta de la retórica, de esta especie de extorsión cristiana, no sé, retorcida, extorsión cristiana, sí, retorcida, que están usando estos marxistas de la iglesia? Miren, ¿saben qué? Los voy a dejar con Axel Kaiser. Piensa lo siguiente, la siguiente frase de Marx. Marx escribió: mi propósito es vengarme de aquel que gobierna allá arriba. Imagínate lo que lo debe haber motivado e inspirado a este hombre para decir que lo que quería era destruir básicamente la creación de la divinidad, la cristiandad y todo eso. Y uno dice, no, Marx era ateo, pero Marx no partió como ateo. Y por lo tanto sí hay un elemento, si tú quieres hasta de lucha metafísica, entre el bien y el mal acá. Yo no creo para nada en las escuelas deterministas, biologicistas o sociológicas que dicen que el bien y el mal son puras construcciones sociales. Obviamente el genocidio, la tortura, el asesinato de seres humanos inocentes, la masacre de niños y todo eso está mal. Es parte del mal. Y lo que hace particularmente perverso al marxismo es que, como decía Rebel, es una utopía genocida indirecta, es decir, pretende exactamente lo contrario a lo que declara. Te reviste de bien algo y te hace caer en la tentación. Y cuando tú caes en esa tentación, pactas con el demonio y terminas en el infierno. Bueno, no hay mucho más que agregar, ¿no? Sabemos bien quién inspiró el marxismo. Carmen Hertz continúa la defensa de Daniel Jadwe. Vamos a ver las imágenes en el Congreso, señor director. Es que Daniel Jadwe es un peligro para la sociedad y que hay peligro de fuga. ¿Es un peligro para la sociedad realmente el alcalde Daniel Jadwe? ¿Hay peligro de fuga con el alcalde realmente Daniel Jadwe?
Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué podría no haber peligro Es una de fuga? medida absolutamente... Porque esta causa lleva más de 4 años. Ha tenido bastante tiempo para fugarse. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un dirigente político. No estamos hablando de un delincuente que hizo tal o cual. Estamos hablando de un dirigente político al cual se le está haciendo un juicio penal completamente improcedente. Ah, estamos hablando de un dirigente político. Qué garantía de honestidad, ¿no? Un político. Qué increíble cómo esta gente se enaltece y se ponen ellos mismos en una categoría distinta a la ciudadanía. No, es un dirigente político. Pongámonos serio. Ellos, superiores. Bueno, en realidad, nosotros hacemos lo mismo, telepensantes. Claro que al revés. Ubicamos a la clase política en lo peor de esta sociedad. La casta, evidentemente, no todo. Luego la izquierda está acusando, esto lo hablamos ayer, que los detenidos del operativo de Villa Francia fue un montaje. Qué complejo eso que estamos viendo. Monsalve responde a esto, el subsecretario de Interior, que no hay indicios de que esto haya sido un montaje. Monsalve, sí. Se están como calentando los ánimos, encuentro yo. Como preparando algo para el público, evidentemente. Porque no es que Monsalve sea más moderado que Carmen Hertz. Entendamos que Monsalve es el que firmó un acuerdo con Venezuela. Fue hasta allá mismo. Entendamos además que Monsalve fue el que hizo huelga de hambre por Yaitul hace un tiempo. Por un terrorista. De la misma calaña que los que están detenidos. Él es extrema izquierda, igual que todos los que están en el gobierno. ¿Por qué, entonces me pregunto yo, está generando esta discusión pública? Me llama la atención. Gobierno anuncia veto al proyecto de ley de voto obligatorio. Recordemos que ayer estuvimos conversando sobre esto. Se cayó el proyecto en la comisión mixta y la única forma como de activarlo de nuevo, de volverlo a discutir para poder aprobarlo, era que el gobierno le ponga un veto. Las especulaciones son varias. Se supone que el gobierno quiere voto obligatorio, pero saben que cuando hay voto obligatorio a ellos les va mal. Es lo que les pasó en los 2 procesos constituyentes con voto obligatorio. Entonces querían que el voto fuera obligatorio, pero sin multas. O sea, vale decir un voto que no es obligatorio al final del día. Y la otra teoría es que esto le rebaja las plata a los candidatos. Obvio que los partidos políticos no están cómodos con esto. De hecho, los senadores rechazaron este artículo que lo indicaba. Miren, vamos a ver lo que explica el ministro de las Express, el amigo del narcoalcalde, el señor Elizalde. Mientras existió voto obligatorio en el pasado, históricamente en Chile, la sanción para quienes no participan de las elecciones solo se aplicaba a los ciudadanos, y en ese contexto el gobierno entonces ha decidido vetar el proyecto una vez que reciba el oficio del Congreso Nacional. Vamos a trabajar los detalles técnicos durante la semana regional o distrital. Por cierto que hay una serie de otros aspectos que tendrán que ser considerados eventualmente para que la ley quede en forma y de esa manera consagrar la obligación para la participación en las elecciones conforme lo establece el mandato constitucional. Bueno, vamos a ver cómo queda la propuesta que hace el gobierno, si es o no algo concreto. Cabe destacar que el artículo que más generó controversia era exactamente este artículo, era exactamente el mismo artículo que se usó en la ley transitoria de voto obligatorio para ambos procesos constituyentes. Esto también se los comenté ayer. Y ahora no les gustó. Lo aprobaron en el Congreso 2 veces y ahora no les gustó. Miren el siguiente video de Pamela Giles, cuando se votó precisamente este artículo, en el voto obligatorio en la Cámara de Diputados. Vamos a ver el video, señor director. Sí, diputada Giles, de reglamento. Gracias, presidente. Presidente, artículo 10. Que el ministro Elizalde opere contra el voto obligatorio desde el presidium, como corresponde. ¿Ya? No puede estarse paseando por la sala el ministro. Que vuelva al presidium a operar contra el voto obligatorio. Ya. Muchas gracias, diputada. Solicitamos al ministro que pueda ocupar su asiento aquí al frente de la testera. Bueno, lo que ustedes vieron es a Pamela Giles dejando en evidencia al ministro de las Express Elizalde y su lobby, su operativo político para evitar el voto obligatorio. Esto fue ayer, ojo. ¿Qué más pasó en el Congreso con respecto al mismo tema? Vamos a ver al diputado Gonzalo Inter, señor director. Me toca la tarea de defender algo que he defendido siempre, que es el voto voluntario.
y tengo el orgullo de haberlo defendido siempre, al igual como lo hizo la derecha en las últimas décadas y hasta hace muy poco tiempo. Pero, presidente, quiero develar algunas de las falacias que hay en esta discusión. El diputado Mesa dice que estamos perjudicando a los ciudadanos que quieren votar, como si estuviéramos eliminando una especie de derecho a recibir una multa, cosa que me parece muy extraña. Hay algunos que argumentan que esto es mayor libertad. Por favor, si hablamos de libertad, aquí la gente tenía dos opciones, votar o no ir a votar, y se le está eliminando una, porque el voto y la posibilidad de ir a votar está desde 1888 para los hombres y desde 1952 para las mujeres. Por lo tanto, eliminación de libertad no hay. Ahora bien, también es falso cuando dicen que estamos volviendo a la tradición del voto obligatorio en Chile. Ojo, el voto era obligatorio para los que voluntariamente se inscribían en los registros electorales. Luego, cuando se hizo la reforma durante el gobierno del presidente Piñera, se estableció la inscripción automática. Por lo tanto, lo estamos haciendo obligatorio para gente para la cual nunca fue obligatorio. Después hablemos de volteretas. Me van a disculpar, pero fue la Juventud de Renovación Nacional la que impulsó la campaña por el voto libre para que existiera el voto voluntario. Y fue el mismísimo presidente Sebastián Piñera Echenique el que dijo que el voto voluntario era parte de su legado. Razón por la cual las bancadas del Frente 4 veces votaron en contra de establecer el voto obligatorio, situaciones en las que me tocó estar con ustedes. Pero, presidente, ¿quiénes son los que no votan? A los que quieren obligar, forzar a ir a votar. Son los pobres. Por eso es que este proyecto es antipobres, porque lo que quieren hacer es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a los que se niegan a subirle la pensión. ¿Por qué? Porque consideran que ellos saben lo que los pobres tienen que hacer. Es decir, están diciendo que no votan por flojo. Me van a disculpar, pero si uno va a las 5:30 de la mañana, desde Bisbiri hasta Puerto Williams, son justamente los pobres los que se levantan más temprano a trabajar. Por lo tanto, en este país los pobres no son flojos. Ese no es el problema. Y lo grave no es que no voten, lo grave es que no quieran votar. Y eso no se soluciona obligándolos ni quitándoles su dinero, amenazando a los adultos mayores. El problema es que el modelo neoliberal concentra la riqueza y el poder, y la concentración es lo contrario a la democracia, que es justamente la distribución del poder. Presidente, el problema de Chile y de esta democracia no es la flojera de los pobres, sino que el problema es el capitalismo. ¿Qué es esto? ¿Ustedes lo entienden? O sea, que para ellos los pobres no hay que tratarlos distintos, no hay igualdad ante la... No tienen que participar de las elecciones porque son pobres, no les gusta participar supuestamente. Eso es lo que yo entiendo. ¿Qué tipo más clasista? ¿Será quizás tal vez porque su público ABC One, lo sabemos, la élite de este país es la que está más deconstruida? Y cada vez que hay voto obligatorio a ellos les va mal. Recordemos que hasta en el plebiscito del primer mamarracho, en la cárcel votaron rechazo. ¿Se acuerdan? Ellos pensaban, no sé, que iba a pasar todo lo contrario, que en la cárcel iban a ganar, no tengo idea, porque ellos mismos promovieron esto. Y ahora no quieren que los pobres tengan voto obligatorio. Qué curioso. Y recordemos también que en el plebiscito del segundo mamarracho, en el mamotreto, el en contra gana en los sectores más populares de este país, mientras en las tres comunas gana el a favor para el segundo mamotreto. ¿Tendrá algo que ver esto? ¿Será la élite la que está más deconstruida y por eso Gonzalo Inter no quiere que los pobres sean obligados a votar? Porque esta ley es antipobre, pero ¿qué ridículo es más grande? No lo puedo creer. Ahora, de aquí a asegurar, Gonzalo, que este proyecto es antipobre, a mí me parece todo lo contrario. Es exigir a toda la ciudadanía por igual, incluyendo a los pobres, a participar de la democracia, te guste o no te guste. Ahora, concuerdo que se debe defender la libertad, viva la libertad, carajo, ok, pero echarle la culpa al capitalismo sería demasiado. Defender la libertad desde esta perspectiva, qué ridiculez. Yo no sé, pero efectivamente la clase política ha desincentivado la participación de la ciudadanía en la política, valga la redundancia. De alguna manera hay que volver a retomar las tradiciones republicanas, creo yo. Es la única forma en la que podemos sacar a esta clase política corrupta, a esta casta corrupta y parasitaria. Solo por eso, y con la ambición de soñar con una democracia líquida, como la propuso Lavane en su última columna del Libero, que si no la han visto,
La pueden ver en el Libero o también está publicada en su Instagram, en donde la ciudadanía participe de las decisiones relevantes y no solamente de las elecciones, se nos solucionaría bastante el panorama. Por ejemplo, no estaríamos hablando de quién es el 6% extra de la cotización de la reforma de pensiones. Esto no sería un tema para la clase política, este tema tan relevante, porque bien sabemos ustedes y yo lo que piensa la ciudadanía al respecto. La mayoría, más del 60%. De todas maneras, 2/3 de la población. Boric, quizás ya hubiese sido removido hace rato, por el soberano, ¿no? Bueno, soñar es gratis y podemos trabajar para lograr esto. Una democracia líquida, una democracia más directa. Vamos a ver, porque el diputado Johannes Kaiser le respondió a Gonzalo Winter y le respondió con mucho gusto. Vamos a ver el video, señor director. Señor presidente, a ver, es difícil, no es difícil. La verdad es que va a ser un placer responderle al colega por su intermedio, señor presidente. En primer lugar, los pobres, señor presidente, son los que más sufren las políticas antipobres de este gobierno. Y por lo tanto no creo que vayan a tener una razón especial para no participar, sea con voto voluntario o un voto obligatorio. Ese es el primer punto. Segundo punto. Los pobres, colegas, no son flojos. De hecho, son los que se tienen que levantar temprano, algo que ustedes no conocen. Tercer punto. Los pobres, señor presidente, son los que llevan la bandera en el corazón, son los que celebran el 18 de septiembre, son los que no les compran sus pescaditos sintientes, son los que no les gusta entonces el tema de la plurinacionalidad, son los pobres de este país, los que llevan a Chile en el corazón, a diferencia de aquellos que siguen mirando para todo lo que hacen y todo lo que dicen a París, a Londres o a Nueva York. Así que si no, ¿cómo era la cuestión? ¿Por qué no se van del país? Una cosa así, era una canción que cantaban hace un tiempo atrás, pero que ustedes parece que no comprendieron en profundidad. Los pobres, señor presidente, son aquellos que dependen de la seguridad en nuestro país, la seguridad pública, de la educación pública, de la salud pública, de todo eso que han arruinado, de todo eso. Y son los pobres los que decidieron en su momento mayoritariamente echarle por la borda su proyecto refundacional. Esa es la realidad. Ahora, para aquellos que quieren radicalizar el discurso, el voto obligatorio es maravilloso. O sea, el voto voluntario es maravilloso. ¿Por qué? Porque lleva a aquellos que están más ideologizados, es decir, a aquellos a quienes ustedes mantuvieron durante más tiempo en las universidades. Los lleva entonces a votar y proporcionalmente tiene un impacto más grande. El voto obligatorio lleva a aquel que tendría una cosa que él piensa que es más importante que hacer, como por ejemplo ir a trabajar para mantener a su familia, ¿no? Obliga a esa persona, efectivamente, y obliga a su empleador, que es más importante, obliga a su empleador a permitirle ejercer su derecho electoral. Entonces, señor presidente, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí todos han estado a favor o en contra del derecho del voto obligatorio o voluntario según la conveniencia. Todos. Pero lo que sí sabemos es que todos han dicho que están a favor del voto obligatorio, con excepción del colega Winter. Y espero que eso se refleje en las votaciones y efectivamente se restablezca el voto obligatorio. Y este proyecto de ley, infame proyecto de ley de 2 días, no termine siendo también nuevamente una vuelta a la radicalidad. Gracias. Tiene razón. Me da como un poco envidia sana, porque qué gusto igual responderle estas tonteras que dicen permanentemente. Ahora el oficialismo presentó un proyecto de ley para limitar el voto de los extranjeros, que exige una permanencia de al menos 10 años. A mí la verdad, esto me acomoda bastante. Quizá el oficialismo sabe que los extranjeros no quieren a los comunistas, pero lo cierto es que, como les mostré al principio del video, están deconstruidos igual. Son demasiados años los que han sido expuestos, los que han vivido el socialismo. Y obvio que tienen una formación muy distinta a la de los chilenos, que hemos vivido, sobre todo nuestra generación, o mejor dicho, la generación de nuestros padres, la apertura del mercado. Seguimos. Mario Marcel apunta reforma tributaria a las ferias. No se llama así, por supuesto.
está tratando de exprimir al máximo a cada chileno y los feriantes no son la excepción. No digamos en particular que los feriantes son ricos y famosos, pero como ya es costumbre, este modus operandi llegó a acuerdo con organizaciones de feriantes y dio por sentada una negociación. Esto va a afectar obviamente a todos los feriantes, además a quienes compramos en la feria. Obvio. Qué inmoralidad cobrar impuestos por alimentos básicos más encima. Inmoral. Las organizaciones, bueno, todos los impuestos son inmorales, pero esto es como peor, no sé. Las organizaciones con las que se arregló los bigotes Mario Marcel son la Confederación Gremial Nacional de Organización de las Ferias Libres, Persas y Afines, ASOF, y la Federación Nacional de Sindicatos y Ferias Libres, Persas y Anexos, FETRACOM, y la Coordinadora Nacional de Ferias Libres. ¿Ven? Un par de organizaciones y consideran ellos que hay acuerdo. Habrá dos cambios. Les voy a leer. Estos comerciantes pueden acceder a una tributación diferenciada a la del resto en relación a los impuestos, en relación al impuesto a la renta, como en impuesto al valor agregado, el IVA. En relación al primero, la ley permite que estos contribuyentes paguen un impuesto de primera categoría de carácter único al año, cuyo monto asciende a media unidad tributaria mensual, 32.000 pesos aproximadamente, en julio del 2024, y que es recaudado por la respectiva municipalidad. En cuanto al IVA, pagan una cuota fija mensual que se define por decreto supremo, por grupo de contribuyentes, considerando factores como el monto efectivo o estimado de ventas, lo que implica que aquellos comerciantes de ferias libres que vendan hasta 3 UTM pagarán 0,6 UTM como cuota fija mensual. Si venden más de 3 UTM y hasta 5 UTM, pagan una UTM completa. Si venden más de 5 hasta 10 UTM, pagan 2 UTM. Y más de 10 UTM hasta 15, pagarán 3 UTM. Y así va subiendo en el fondo, es como una escala. ¿Qué les parece? Me parece terrible. Deberían liberar los impuestos, deberían sacar los impuestos. En fin, demócratas. Nos vamos al tema de la luz. Anuncian, de las energías en realidad. Anuncian interpelación en contra del ministro Pardo. La pregunta es, ¿por qué lo interpelan? Como si fuese el único responsable. Ojo, no quiero defender a Pardo, para nada. Pero a ver, esto es responsabilidad de toda la clase política y su política de desarrollo sustentable. Es fundamental que muchos chilenos sepan la verdad, porque ahora, claro, están todo esto, ahora están los amarillos, que también participaron y han sido cómplices de estas políticas anti-chileno, anti-economía, desmarcándose ahora, interpelando al ministro, como que ellos no tuvieran nada que ver en toda esta cuestión. Le están echando la culpa al Frente Amplio. Esto es un circo. Lo mismo está haciendo con la derecha, si fue Piñera el que congeló los precios. Hasta Iracy Hasler, telepensante, salió interpelando públicamente al ministro de que sus medidas son insuficientes, al ministro Pardo. De verdad, o sea, no pretendo defender al ministro en lo absoluto. Pero esto es el colmo. ¿Cómo se lavan las manos? Ese es mi punto. Miren, les voy a leer. En el primer punto de los 15 señalados en el documento de amarillos y demócratas, ¿no? Se lee que se considera interrogar al ministro por sus responsabilidades ministeriales en torno al atraso de la dictación de los decretos tarifarios correspondientes al año 2023-2024, junto con las consecuencias que trae consigo los atrasos en el aumento de la tarifa eléctrica. A ver, obviamente sí, van subiendo la tasa de interés de la deuda, pero a ver, insisto, esto es culpa de toda la clase política, que realmente me impacta. Miren ahora el activismo de la prensa en relación al mismo tema, porque también la prensa es responsable por este activismo. Activismo ecologista, del fin del mundo, este terrorismo político de que si no hacemos lo que la casta nos ordena, nos vamos a morir. Real, eso es lo que nos están diciendo todos los días. No solamente en un medio, están en todas las plataformas diciendo lo mismo, bombardeando sobre todo a los más jóvenes con esto. Miren, leo el titular y también lo están viendo en pantalla. Pese a fuerte expansión de las energías renovables, las cuentas de la luz no avisoran bajas en esta década. Entonces, claro, tienen convencido a la gente de que en esta década no van a bajar las cuentas de la luz, pero en la década que viene, toda esta inversión que hemos hecho, todo este esfuerzo que hemos hecho se va a ver recompensado. Y esto, telepensante, es absolutamente falso. Y yo le voy a explicar por qué. Porque esta gente es tan absurda que tiene una premisa que es falsa, que en la teoría funciona, sí, pero no es verdad. ¿Qué es, en el fondo? Como la fuente de energía, de generación de energía, en las energías
renovables no convencionales, que son los paneles solares y hasta estos molinos eólicos, entonces la fuente de esto es gratis, entonces estas energías son más baratas, supuestamente. Pero esto es falso. Yo le voy a explicar por qué. En la gráfica publicada entonces, que está en la pantalla, ustedes pueden ver que estos super expertos de la energía renovable en base a estas premisas hacen una estimación de aquí al 2035. Ahora yo no sé cómo logran estas conclusiones si en los países donde esto se ha implementado, esto ha fracasado. Alemania, ya el ejemplo, en donde tienen un 40% de pobreza energética, que desde el 2017 comenzó a aumentar, ya afectaba al 17% de la población. Sí, pobreza energética. Evidentemente Alemania es uno de los países también más caros energéticamente, pero no se preocupen que con estos precios que nosotros tenemos, según Douglas Pollock, conferencista internacional chileno, experto en cambio climático, quien asegura que el cambio climático de origen antropogénico es absolutamente falso. Bueno, él dice que en el corto plazo vamos a llegar a ser el país más caro energéticamente del mundo. Esas son sus predicciones. Y así como para ser bien explícita con el tema, llegar a esto es terrible. Este tema es capaz de derribar toda nuestra economía. Por favor, entendamos de una vez que esto es fundamental. De esto dependen las futuras generaciones. Mira, ya, volvamos a la gráfica, que explica cómo va a fluctuar la cuenta de la luz, que vamos a llegar a un pic y luego va a bajar. Al 2027, supuestamente. Pero ojo, esta es como que la hicieron los optimistas de Mario Marcel. ¿Y por qué está mal? Porque explica que el alza de la cuenta de la luz es solo por el congelamiento de los precios y la deuda que estamos pagando. Por eso se ve una fuerte baja en el 2027, que es cuando se supone vamos a terminar de pagar esta deuda. Y luego vuelve a bajar. Supuestamente es porque las energías renovables no convencionales, ojo, yo hago esta distinción porque esta gente hace esta distinción. Para ellos una hidroeléctrica no es una energía renovable porque es convencional y por eso no les gusta. Real se los digo. Aunque es muchísimo más eficiente, muchísimo más limpia, muchísimo más barata, pero es convencional. Así que no, tienen que ser no convencionales, que son asquerosas, de malas. Las odian. Son lo más ineficiente que hay, son carísimas. Y esto es principalmente porque son inestables, telepensantes, porque no pueden funcionar por sí solas. Escuche bien, tiene que funcionar sí o sí en paralelo con una planta termoeléctrica, ya sea a gas o a petróleo, porque son inestables. No producen la misma cantidad de energía durante el día, son irregulares. A veces producen más, a veces producen menos. En la noche no hay sol y a veces no hay viento. Entonces, cuando estas dejan de generar, se tiene que prender la termoeléctrica, que sí está siempre prendida, esperando a que la energía renovable deje de funcionar para lograr generar el consumo completo de la ciudadanía, y si no, se cortaría la luz, obvio. Entonces, como funciona el motor todo el día, es como el motor del auto, y la diferencia es la misma. Piensen ustedes que cuando manejamos en carretera, en donde el motor funciona de manera estable y el consumo es muchísimo más bajo, a cuando el motor funciona en ciudad, porque ustedes saben que los motores no funcionan igual de los autos en la carretera que en la ciudad. En la carretera gastan menos, en la ciudad gastan más. ¿Por qué? Porque están acelerando y bajando, acelerando y bajando. Y así funcionan las termoeléctricas por culpa de estas energías renovables no convencionales. Y esto es lo que ocultan los progres. Y por esto esta energía es más cara. Y eso es lo que no dicen los promotores de las energías renovables. Esto obviamente es carísimo, se paga. ¿Quién creen ustedes que paga todo esto? Este doble consumo energético. Usted, pues, señor contribuyente, usted tiene que pagar el motor de la termoeléctrica en estado basal, porque obviamente ustedes creen que la termoeléctrica va a permitir esto. No pueden apagar el sistema, porque apagarlo significa un par de días para volverlo a encender. ¿Quiénes creen ustedes que pagan esto? El Estado, nosotros. Nosotros tenemos que pagar la energía no convencional más la energía termoeléctrica. Y el sube y baja por culpa de la energía termoeléctrica, no renovable, no convencional. O sea, renovable, no convencional. Ahora, no solo esto, porque esto es una estafa por donde ustedes lo miren, ¿eh? Existe un límite que puede generar las energías renovables no convencionales. Como son inestables, tienen un límite, no se les permite sobrepasar, porque si no,
adivinen qué pasa, revientan el sistema, obvio. ¿Qué es lo que hace la planta de energía no renovable? La planta de energía renovable no convencional. La botan, esta energía, sí. Entonces, las generadoras de esta energía verde dicen, a ver, al Estado chileno, yo generé esta energía. Ustedes la están botando, pero yo la generé. Eso dicen. Y adivinen qué tenemos que hacer. Pagarla también. Todo esto se ve reflejado en la cuenta de la luz. O sea, le pagamos a la energía pagamos la energía que usamos, sí. Pagamos la energía del motor de la termoeléctrica, mientras tanto la otra sube y baja, sí. Y pagamos además la energía renovable no convencional que se tiene que botar porque estas tienen un límite, porque si no reventan el sistema. Y ustedes dicen, que la misma pregunta que ella me dice, ¿y por qué no guardamos esta energía? ¿Por qué no la acumulamos? Porque, bueno, hacer baterías para guardar esta energía es carísimo. Esto lo dijo Mochiati, que supuestamente no habían querido invertir en hacer estas baterías. Bueno, no se puede invertir, Mochiati, en estas baterías porque es carísimo. O sea, de poder se puede, pero es contraproducente. No hay una ganancia económica en esta situación. ¿Se dan cuenta del abuso de las energías renovables no convencionales de la clase política que evidentemente tiene conflictos de interés acá? El único que está hablando de esto en Chile es Douglas Pollock, un experto en la materia. Y la clase política, no todos evidentemente, lo ignoran completamente. Ahora vamos a ser testigos de los estragos económicos que esto va a causar. Y ahí se le olvidan a Inter los pobres de este país. El hidrógeno verde, se preguntarán ustedes, un gran fracaso, nació muerto. Eso se los voy a explicar quizás otro día cuando sea el momento. Miren ustedes, Premio Nobel de Física desmiente el cambio climático. Como que se le olvidó a los medios de comunicación comentarnos esto. ¿En cuántos medios apareció un Premio Nobel de Física? Claro, pero a la Greta Thunberg da vuelta al mundo. Curioso, ¿no? Bueno, queridos telepensantes, con esto vamos a ir cerrando. Tengo que recordarles, suscríbanse a nuestro canal, pongan un like, les traje un video para ir cerrando este programa, pero compartan estos videos para que cada vez seamos más, para que cada vez más gente se entere lo que realmente va pasando en nuestro país. Recuerden que tenemos Estelar, se los voy a dejar pinchado al final de este programa. Nos vemos mañana, soy la Clara Ormeño para Esfera Pública. ¿Cómo pasé de esto a esto? Les voy a contar todas las cirugías que me he hecho para convertirme en este tremendo mujerón que ven aquí. La primera cirugía que me hice fue en el 2021, me hice una rinoplastia. Luego para el 2022 me hice 2 cirugías en una, la liposucción y me hice los senos. La tercera cirugía que me hice fue a comienzos de este año 2024, que me hice una segunda liposucción. Ahora les cuento que me voy a hacer otra cirugía. Yo sé, ustedes dirán, bueno, pero ya ¿por qué tantas cirugías? No me quiero hacer muchas cirugías, no me siento segura de mí misma. Pero se me presentó la oportunidad de hacerme una cirugía muy especial. Y son de hecho 2 cirugías. Me voy a hacer una cirugía de feminización frontal y una mentoplastia de avance. ¿En qué consiste la cirugía de feminización frontal? Hay un rasgo que a mí no me gusta mucho, que no hablo mucho de eso, pero es que en la frente yo tengo las órbitas un poquito acá salidas. Más que por vanidad, es una cirugía que nos hacemos muchas mujeres trans para sentirnos más conformes con nuestra identidad de género. También les voy a poner una radiografía de mi frente para mostrarles qué es lo que realmente quiero corregir. Quiero que mi frente se vea más plana. Sé que hay muchas mujeres trans, incluso mujeres cisgénero, que no les gusta la forma de su frente y quieren feminizarla. Y bueno, lo más importante, todo esto va a ser a manos del cirujano maxilofacial Michael Arce y la Clínica Simétrica. Entonces